Consideraciones de diseño de lodos activados. A la hora de calcular tomas los sólidos suspendidos en el afluente. Bienvenido a Consideraciones de diseño de lodos activados, donde te vamos a compartir tips de diseño. Soy Joaquín Enríquez, experto en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de diseño vamos a hablar del papel que juegan los sólidos suspendidos en el cálculo de los lodos activados. Tomas en cuenta los sólidos presentes en el afluente a la hora de calcular tu PTAR. Te vas a sorprender de lo que vas a descubrir. Este es un tema relevante en tu diseño. Se cuantifica, puede tener implicaciones en el CAPEX. Sí, en el cálculo de la inversión de capital de tu planta de tratamiento de aguas residuales, así como también las implicaciones en el OPEX, en los costos operacionales de tu sistema de tratamiento. Sí, señores, estamos hablando de dinero, estamos hablando de energía. A esto me refiero con lo que vas a descubrir. ¿De qué tipo de sólidos estamos hablando en el afluente? Estamos hablando de sólidos suspendidos totales y sus derivaciones. Estamos hablando de sólidos suspendidos volátiles y de sólidos suspendidos fijos. ¿Qué tipo de sólidos vamos a medir y cómo lo relacionamos con los lodos activados? Pues bien, cuando nosotros hablamos de lodos activados, estamos hablando, por supuesto, de la producción de sólidos que ocurre en ese sistema cuando estamos asimilando, cuando estamos transformando ese sustrato. Y muchas veces cuando hablamos de metabolismo, vamos a hablar de esa conversión del sustrato que viene a formar parte de una reacción de anabolismo y catabolismo. Y cuando hablamos de anabolismo, hablamos de producción de sólidos, de producción de biomasa. Sin embargo, estamos hablando de los sólidos que están contenidos en el afluente que alimenta tu sistema de tratamiento. Entonces ellos tienen una implicación que tenemos que considerar y que tenemos que cuantificar. ¿Cómo afectan esos sólidos presentes en el agua residual, en esa agua de alimentación a tu proceso, en esa agua cruda? Bien, vamos a entrar en más profundidad. Entonces, nosotros tenemos los datos de partida. Y en esos datos de partida vamos a tener los sólidos totales. Y en consecuencia vamos a tener los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos inertes o sólidos fijos, que vienen a ser la diferencia entre los sólidos suspendidos totales y los sólidos volátiles. Identificamos esto como miligramos de sólidos suspendidos fijos por litro o sólidos suspendidos inertes por litro. Y adicionalmente, en los sólidos suspendidos volátiles tenemos que empezar a ver con lupa los sólidos suspendidos
volátiles no biodegradables y otra fracción de sólidos suspendidos volátiles biodegradables que están contenidos en la alimentación de esos sólidos suspendidos volátiles en el sistema. Veamos con lupa los sólidos suspendidos. Ahora entremos en más profundidad. Esos sólidos suspendidos volátiles no biodegradables vienen identificados con el DQO particulado no biodegradable, que es parte de las fracciones del cual se compone el DQO. Entonces, en términos generales, cuando estamos analizando ese modelo de sistema de tratamientos y estamos hablando del DQO, vamos a hablar del DQO y sus fracciones. Entonces, encontramos una fracción de DQO particulado no biodegradable, una fracción de DQO soluble no biodegradable, que como entra del sistema, sale del sistema, y hablamos de un DQO soluble biodegradable, que es el que vamos a asimilar, que es el que vamos a transformar a través de ese metabolismo. Esos sólidos suspendidos volátiles biodegradables, esa fracción de sólidos suspendidos volátiles que viene contenido en mi afluente, lo identificamos como el DQO lentamente biodegradable. Sólidos suspendidos. Asociamos esos sólidos suspendidos volátiles con el DQO lentamente biodegradable. Y ese DQO lentamente biodegradable se hidroliza. ¿Qué significa eso? Que se transforma de un DQO lentamente biodegradable a un DQO soluble biodegradable que puede ser asimilado por esa superficie celular de ese microorganismo, de esa biomasa, y va a ser transformado por ese metabolismo en producción de biomasa y producción de energía. Esa fracción de sólidos suspendidos volátiles se va a transformar en DQO soluble biodegradable y va a ser asimilado en mi sistema de lodos activados. Entonces, empezamos a trabajar y a cuantificar ese DQO. Es ya definido que cuando estamos hablando de plantas residuales de aguas domésticas o aguas municipales, esa fracción de DQO particulado dividido entre los sólidos suspendidos volátiles, esa fracción está entre 1,5 a 1,8 miligramos de DQO particulado sobre miligramos de sólidos suspendidos volátil. Entonces estamos hablando de un DQO particulado y de un DQO soluble. Y eso es cuantificable, eso es medible a través del laboratorio. Y si en el caso nosotros estamos hablando de aguas residuales industriales, pues bien, nosotros podemos calcular esa relación de DQO particulado dividido entre los sólidos suspendidos volátiles. Por otro lado, nosotros ya conocemos y está bien definido que la fracción de DQO particulado no biodegradable entre el DQO total que usted alimenta, que contienen esas aguas hervidas, esas aguas municipales, esa fracción está entre 0,07 a 0,22. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos definida esta fracción, digamos 0,10, y conocemos el DQO total, nosotros podemos obtener el DQO particulado no biodegradable. ¿Qué hacemos con eso? Seguimos. Si yo tengo el DQO particulado
particulado no biodegradable y yo lo divido entre la fracción de DQO particulado, DQO soluble, nosotros podemos obtener los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables. Y teniendo ese numerito, nosotros podemos ver ese efecto que tienen esos sólidos suspendidos volátiles en términos másicos. Ya lo tenemos en términos de miligramos de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables por litro. Si tenemos el caudal que se alimenta, hacemos la conversión y vamos a tener los kilos de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables por día que entran a mi sistema y salen del sistema. Por ejemplo, si yo tengo 30 miligramos por litro de sólidos suspendidos no biodegradables y estoy alimentando 1000 metros cúbicos por día a ese sistema de tratamiento, a ese sistema de lodos activados, yo voy a tener 30 kilos de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables. Entonces hay que empezar a ver, cuantificar. Kilos. Cuando hablamos de kilos, ese número sí ya tiene un significado para nosotros. Tomas en cuenta la determinación de sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles y sólidos suspendidos fijos o inertes en tus cálculos del sistema de lodos activados. La producción de lodos en el sistema de lodos activados viene dado por la generación de biomasa y tenemos que complementarla con esa alimentación de sólidos que entra al sistema y por ende cuantificar y ya venir determinando esa fracción de sólidos suspendidos volátiles, cómo afectan mi sistema, al igual que esos sólidos suspendidos fijos o inertes. Entonces tenemos la producción de sólidos por concepto de lo que es la asimilación de ese sustrato en términos de DQO, en términos de DBO, a la cual le debemos de considerar esa fracción de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables que van a sumar a esa producción de biomasa más la cantidad de sólidos suspendidos fijos que entran en el sistema y salen del sistema, que vienen a complementar esa producción total de sólidos en el sistema. ¿Cómo afectan estos sólidos en el proceso de lodos activados? Si no tomamos estos sólidos que vienen acompañados, que vienen alimentados a la planta de tratamiento en tu proceso, por supuesto estoy dejando de cuantificar esa totalidad, esa cantidad de masa que viene a complementar esos sólidos producidos por la asimilación de sustrato. Y en consecuencia, eso puede afectar mi sistema de tratamiento. ¿En qué sentido? En lo que es primero la producción de sólidos totales. Acuérdense que yo voy a manejar esa generación total de lodos en un proceso de tratamiento de lodos y en consecuencia a través de ese proceso de deshidratación yo tengo que considerar qué volumen, qué masa de sólidos yo voy a producir de mi tratamiento para la disposición final. Si estamos hablando de una planta pequeña, mediana o grande, esa cuantificación es muy necesaria. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos sólidos en los cálculos? Claro, es un proceso de balance de masa. Es
un proceso que tiene sus implicaciones, tanto en la cantidad de lodo que yo voy a producir en mi sistema, que yo voy a manejar, ya sea a través de un proceso de espesamiento, un proceso de estabilización y en consecuencia ese proceso de deshidratación final o de reducción de sólidos que se transforma en kilos y en volumen de lodo que yo tengo que manejar en mi sistema. ¿Qué beneficios tengo de incluir estos sólidos en el cálculo del diseño del sistema? Esto se traduce en CAPEX y OPEX. Cuando yo hablo de CAPEX, estamos hablando de la instalación del sistema, de la infraestructura de ese sistema. Si en un momento dado, dependiendo del tamaño del caudal que usted maneja y del volumen de sólidos que usted está alimentando el sistema, más los sólidos que usted produce por concepto de asimilación de esa biomasa, esa cantidad de sólidos puede afectar el volumen de su sistema de tratamiento. En términos de OPEX, de lo que es costos de operación. Una cosa es definir, es la cantidad de biomasa que va a generar mi sistema. Sin embargo, si no tomas en cuenta esos kilos de sólidos fijos que entran al sistema, más esos kilos de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables que vienen a formar parte de ese total, en un momento dado, lo que implican esos costos de transporte, esos costos de movilización de ese volumen de lodo que se genera total en el sistema, puede tener un efecto de costos en el volumen y en los kilos o las toneladas de lodo que yo tengo que movilizar, y eso viene a formar parte de tu costo de operación del sistema. Y ahí está la gran importancia de considerar esos sólidos que a veces para efectos de cálculos no los consideramos cuando cuantificamos ese balance de masa tan necesario que tenemos que hacer para el diseño de nuestro sistema de lodos activados. Los beneficios son tajantes y son muy importantes cuando hablamos de la consideración y el manejo de los sólidos suspendidos que entran con mi afluente en el sistema. He hablado mucho de ponerle la lupa. Vamos para eso. Entonces escogemos el tiempo de retención biológico. Por concepto, este tiempo de retención biológico va a ser igual al inventario de sólidos que tengo en mi reactor, que se define por volumen por la concentración de sólidos suspendidos totales, dividido entre la producción de sólidos de mi sistema. Esto es tiempo de retención biológico y se expresa en días. Entonces, cuando yo estoy hablando de la producción de sólidos en mi sistema, eso incluye ¿qué? Los sólidos producidos por concepto de lo que es esa asimilación de sustrato para producir biomasa, más la biomasa que es producida por las condiciones endógenas, y si tenemos un proceso de nitrificación, más esa biomasa que se genera por esas bacterias nitrificantes, y los sólidos que se alimentan en mi sistema, que son los sólidos suspendidos fijos y los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables, porque los sólidos suspendidos biodegradables se hidrolizan y se convierten en un DQO soluble biodegradable que va a ser asimilado para la producción de biomasa. Entonces, estos son los sólidos totales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros despejamos el volumen? El volumen va a ser igual al tiempo de retención biológico por la producción de lodo
dividido entre la concentración de sólido que yo tengo en mi reactor. Pues bien, por condiciones de diseño, yo elijo en términos generales el tiempo de retención biológico en mi sistema. Si yo a ese tiempo de retención biológico yo no considero lo que es la producción total, no incluyo esos sólidos suspendidos fijos y esos sólidos suspendidos volátiles que entran en mi sistema, por supuesto, este cociente de acá va a ser menor cuando yo divido por la concentración de sólidos y entonces mi volumen del reactor en consecuencia va a ser menor. Entonces veamos, esto es ya matemáticas simples. La producción total de lodo va a ser la producción de sólidos en términos de biomasa por concepto de los heterótrofos, por concepto de los autótrofos y por concepto de respiración endógena. Si nosotros no consideramos los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y no consideramos los sólidos suspendidos fijos, pues tenemos una producción de lodo más baja y en consecuencia el volumen de tu reactor puede ser menor. Ojo con eso. Es importantísimo determinar los sólidos suspendidos en la alimentación. Sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles. La diferencia nos da los sólidos suspendidos fijos o inertes y el análisis con profundidad podemos determinar la cantidad de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables cuando relacionamos eso con las fracciones de DQO particulado no biodegradable y obtenemos lo que es los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables para conformar en su totalidad cuál es la producción de sólidos y por ende calcular en una forma acertada y precisa cuál es el volumen de tu reactor. Supongamos que nosotros tenemos un DQO total de 500 miligramos por litro y tenemos un coeficiente de productividad de 0,45. Entonces, por ende, números más, números menos, nosotros podemos tener una producción de biomasa en términos aproximados de 225 kilos de sólidos suspendidos volátiles por día. Si hablamos de que vamos a tener una planta que trata 1000 metros cúbicos por día. ¿Qué pasa si nosotros tenemos unos sólidos suspendidos totales de 300 con unos sólidos suspendidos volátiles de 200? Esa diferencia va a ser de 100 miligramos de sólidos suspendidos fijos. Y si nosotros tenemos esa cantidad de afluente que estamos alimentando el sistema en términos de 1000 metros cúbicos por día, también números más, números menos, nosotros vamos a tener 100 kilos de sólidos suspendidos fijos por día. Y estamos alimentando 100 kilos de sólidos suspendidos fijos o inertes. Estamos hablando que prácticamente el 50% de estos sólidos fijos son de esos 225, aproximadamente el 50%. ¿Qué tal? Entonces ya no estamos hablando que se producen nada más 225, sino más esos 100, entonces vamos a hablar de 325 kilos de sólidos que se están generando en su totalidad en ese sistema, haciendo estas consideraciones que les estoy hablando. Entonces, la importancia significativa de considerar los sólidos. ¿De qué depende el tamaño de la planta de tratamiento o qué lo complementa? Entonces estamos hablando de la producción de sólidos.
que se genera por conceptos de asimilación de biomasa y los sólidos que se alimentan al sistema de tratamiento de lodos activados. De verdad vale la pena considerar el aporte de los sólidos suspendidos del afluente, o es algo insignificante para la evaluación, para el diseño de ese sistema de lodos activados. Bien, hemos aplicado ciertos algoritmos y vemos que es muy significativo el hecho de cuantificar la cantidad de sólidos que entra a tu sistema de tratamiento y fraccionar esa cantidad de sólidos suspendidos entre sólidos suspendidos volátiles y sólidos suspendidos fijos y identificar adicionalmente de esa fracción de sólidos suspendidos volátiles cuál es la fracción de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y ver la importancia en manejar estos algoritmos y poder definir cuando yo estoy considerando ese volumen de ese reactor, la influencia que pueden tener esos números al respecto. ¿Cómo mejorar tus cálculos de los lodos activados? Por supuesto, cuando hablamos de las buenas prácticas de la ingeniería, eso implica la consideración de los sólidos totales para el diseño de mi sistema de lodos activados. Identificar las fracciones, sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos fijos y en consecuencia trabajar con las fracciones de DQO que son muy significativas y como tú ves están integradas. Esos sólidos suspendidos volátiles vienen relacionados con el DQO, la demanda química de oxígeno para lo que son los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables que se relaciona con el DQO particulado no biodegradable. Entonces, todo es un match, todo viene conectado para el diseño de tu sistema. ¿Qué pasaría si tan solo relacionas la generación de sólidos suspendidos volátiles por concepto de biomasa y o asimilación de sustrato en tu sistema y no consideras la alimentación de sólidos que alimentan tu sistema? En términos de sólidos suspendidos volátiles y en términos de sólidos suspendidos fijos o inertes. Entonces empezamos a cuantificar y a ver qué tan importante es este elemento en tu diseño. Si tu PTAR es pequeña, la significación de considerar o no considerar estos sólidos que vienen con tu afluente no pueden ser de peso en un momento, pero si tu planta hablamos en términos medios o en términos grandes, eso empieza a pesar y eso se convierte en CAPEX y en OPEX. Cuando no se consideran estos elementos, esto se pica y se extiende. Donde se equivocan a veces los diseñadores cuando no se toman en cuenta los sólidos que se alimentan en el agua cruda. Muchas veces hasta inclusive se omite la caracterización de esos sólidos y sus fracciones en el análisis para el desarrollo del diseño. Me ha pasado, lo he podido ver y cuando analizamos esa cantidad de lodo generado y
ponemos en consideración esos sólidos que no se tomaron en cuenta, eso empieza a pesar cuando estamos hablando de una planta mediana y de una planta grande. El no considerar eso como parte de nuestros diseños. Lo que es los sólidos que se alimentan con el afluente. Recuerde, sólidos suspendidos totales y sus fracciones. Hay que mirar eso en mi análisis. No importa si es una planta pequeña, mediana o grande. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo obtener un performance de los cálculos de tu planta de lodos activados? Pues bien, hay que considerar la alimentación de sólidos que entra a tu sistema. Y en consecuencia vas a ver bien definido cuál es el volumen de tu reactor en términos de esos sólidos totales que componen ese sistema. Vas a ver la cantidad de lodo real que tiene que manejar tu sistema en términos de disposición final. Cuántos kilos de lodo a esa concentración de sólidos suspendidos que obtengo, a ese nivel de deshidratación que puedo llegar, y en consecuencia ese volumen de lodo generado puede ser un efecto considerable y determinante en ese costo, en ese OPEX que vas a tener si en un momento dado no consideraste los sólidos que también complementan, esos sólidos que alimentan al sistema y que complementan esa cantidad de lodo que tú tienes que manejar. Bien pendientes de unas próximas presentaciones donde vamos a hablar sobre consideraciones y tips sobre diseños de lodos activados. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.